Bienvenidos a nuestro análisis. La reciente desclasificación de una cantidad masiva de archivos relacionados con el caso Epstein ha provocado, como era de esperar, una onda expansiva en la opinión pública mundial. Los titulares, se han llenado de nombres y detalles escabrosos. Exacto, y precisamente por eso la conversación ha pivotado muy rápido. Es que ya no se habla solo de qué contienen esos documentos, que es gravísimo, sino de una pregunta que a mí me parece quizá más inquietante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se decide liberar toda esta información en este preciso momento y, de esta manera? Ahí está la clave de todo el asunto, y es la cuestión central que vamos a explorar. La pregunta que emerge de todo este material es: ¿estamos presenciando una calculada operación de guerra psicológica? ¿Una maniobra diseñada para manipular la percepción colectiva? Yo sostengo que efectivamente la publicación de estos archivos es una jugada controlada desde arriba. Pues mira, yo voy a defender una postura distinta. Para mí, esta filtración es, por encima de todo, un síntoma clarísimo de la decadencia y la fractura interna de las propias estructuras de poder. Creo que su importancia fundamental reside en las pruebas y los nombres que revela, que son tangibles y no tanto en una supuesta y enrevesada estrategia oculta para controlar a la población. A ver, mi perspectiva parte de una premisa muy simple. En las altas esferas del poder, nada de este calibre ocurre por accidente. La información es el arma más poderosa que existe, y no se deja caer sin más. Pensar que esto es un repentino ataque de transparencia o el resultado del trabajo de un juez idealista es, me parece, bastante ingenuo. El poder no funciona así. La información se dosifica, se administra, se libera con un propósito. Por eso, la pregunta clave para mí no es tanto qué dicen los archivos, sino qué efecto buscan que produzcan en nosotros. Lo que vemos es la aplicación de la ventana de Overton a una escala masiva. Perdona, explica un poco ese concepto para quien no lo conozca. Sí, claro. La ventana de Overton es, básicamente la teoría de cómo una idea que en un principio es radicalmente inaceptable puede hacerse popular y aceptable gradualmente a través de la exposición constante. Lo que ayer era una teoría de la conspiración impensable, que las élites globales participan en redes de depravación, hoy se debate abiertamente en los medios de masas, y mañana podría normalizarse como una de esas cosas que pasan. Se genera un estado de shock y se captura la atención colectiva, que es el recurso psíquico más valioso del siglo XXI. Mientras millones de personas se sumergen, con razón, en la indignación y el morbo de las listas, se crea un ruido ensordecedor que desvía el foco de otros procesos quizá más importantes que avanzan en silencio. Pensemos en regulaciones financieras clave o en movimientos geopolíticos estratégicos. Es una operación de gestión de la percepción, de manual. Entiendo perfectamente la lógica del argumento. Es atractiva, de verdad, pero yo lo enfoco desde un ángulo completamente diferente. Plantearlo exclusivamente como una operación psicológica, como un plan maestro, corre un riesgo enorme, el de minimizar la brutalidad y la realidad de los hechos documentados. O sea, nos estaríamos perdiendo en la metahistoria y olvidando, la historia real. Lo que yo veo no es necesariamente una demostración de control omnipotente, sino todo lo contrario. Es la evidencia de una guerra interna, de una lucha de facciones dentro de la propia élite. Es como una gran familia mafiosa, donde los distintos clanes que antes se protegían entre sí, ahora han empezado a filtrar los trapos sucios de sus rivales para ganar poder. ¿Una guerra civil en la élite, dices? Exactamente. Los archivos se usan como munición selectiva. Una facción los filtra para dañar a otra. Y eso no es un signo de fortaleza y control, sino de fractura y debilidad. La protección monolítica que antes era la norma se ha resquebrajado por completo. El sistema ya no es capaz de contener sus propios secretos. Por tanto, el valor principal de estos documentos, para mí, no es especular sobre la intención, sino aceptar la confirmación de una degradación ética y criminal que muchas intuíamos, pero que ahora vemos expuesta con nombres y apellidos. El espejo que nos muestran es mucho más importante que la supuesta intención de quien lo sostiene. Es un argumento convincente, lo reconozco. La idea de una guerra interna tiene sentido, pero no creo que excluya mi punto. De hecho, podría ser parte del mismo mecanismo. Pensemos en el miedo. La revelación de que el mundo está gobernado, o al menos influido por redes ocultas y élites degeneradas, no solo genera indignación, genera una ansiedad profunda y sostenida en el ciudadano medio. El mundo se percibe como un lugar más peligroso e incontrolable.
Y el miedo, históricamente, ¿a qué conduce? A una búsqueda casi automática de protección. A que la gente pida más seguridad, más control. Precisamente, en momentos de gran temor colectivo, la sociedad siempre se ha mostrado dispuesta a ceder libertades a cambio de promesas de seguridad y orden. Este patrón de problema, reacción, solución, o si quieres caos, miedo y luego orden, es una de las herramientas de ingeniería social más antiguas y eficaces. El objetivo final no sería tanto hacer justicia en el caso Epstein, como agotar el sistema nervioso colectivo, fatigar a la gente con un escándalo tras otro hasta que dejen de analizar y simplemente reaccionen emocionalmente, siendo así mucho más fáciles de dirigir hacia una solución que ya estaba preparada de antemano. A ver, entiendo el punto sobre el miedo. Es una consecuencia innegable, pero atribuirlo a un objetivo planificado me parece una conjetura. Es que, ¿no podría ser exactamente al revés? El miedo puede ser, y creo que es, una reacción natural y completamente lógica al descubrir la podredumbre del sistema. De hecho, esa conmoción, ese miedo, puede ser un catalizador para la acción ciudadana y la exigencia de responsabilidades, no necesariamente para la sumisión. Si el objetivo fuera un control férreo, ¿por qué liberar información que genera una rabia tan impredecible contra el propio establishment? Parece un movimiento muy arriesgado, incluso contraproducente. ¿Y si la rabia es parte del plan? Una rabia dirigida, canalizada. Pero es que eso es muy difícil de canalizar. Y la idea de la guerra interna que yo planteo no contradice esto. Al contrario, lo refuerza. La publicación no sería un plan unificado para controlar a la masa, sino el resultado caótico de estas luchas intestinas. Las facciones usan la información como arma, como te decía, y el resultado es un caos que salpica a todos. Eso evidencia la debilidad y la descomposición de un bloque de poder que ya no actúa de forma homogénea. El miedo es un daño colateral de su propia guerra, no un arma dirigida contra nosotros. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el verdadero campo de batalla aquí? Al centrarnos en los nombres, en los detalles morbosos, en quién hizo qué, corremos el riesgo de no ver el bosque por los árboles. Nos quedamos en la superficie. Planteo esta posibilidad. Se sacrifican algunas figuras, incluso algunas muy importantes. Para preservar la arquitectura del sistema, es como en un edificio con problemas estructurales graves. A veces derribas un par de paredes interiores de forma muy ruidosa. La gente se fija en el polvo, en los escombros, en el espectáculo de la demolición, y no se da cuenta de que las vigas maestras, los cimientos, están a punto de ceder. Se sacrifican peones, alfiles, incluso torres, para salvar al rey y sobre todo al tablero de juego. Siento decir que esa analogía, aunque es potente, me parece una abstracción peligrosa. Porque cuando dices peones o figuras, estás hablando de personas implicadas en crímenes horrendos. Y cuando hablas de la arquitectura del sistema, corres el riesgo de ignorar a las víctimas reales, de carne y hueso. El campo de batalla para mí es muy concreto. Son los tribunales, es la reputación pública, son las consecuencias políticas y legales para los implicados. Descartar los nombres como si fueran meros actores en una partida metafísica es un insulto a la memoria de las víctimas y a la realidad tangible de los delitos cometidos. O mucho más profundo, erosionar lentamente la vieja moral, saturarnos con tantos escándalos, con tanta depravación, que el horror se vuelva cotidiano, que nuestra sensibilidad se vea embotada. Si todo el mundo es corrupto, entonces nadie lo es. Se relativiza el mal. El verdadero campo de batalla, insisto, es la psique colectiva. Lo que se busca no es solo castigar a unos cuantos individuos, sino transformar la conciencia de la sociedad, desintegrar su centro moral, para que sea más fácil implantar un nuevo orden de valores. No puedo estar de acuerdo con eso. De verdad que no. El mal sistémico del que hablas no es una nube etérea. Se manifiesta a través de personas con nombres y apellidos que toman decisiones y cometen actos. Afirmar que la revelación de sus nombres es una distracción de lo importante es, en mi opinión, caer en la trampa perfecta. La revelación de esta red de corrupción y abuso es lo importante. No es una cortina de humo para ocultar otra historia, es la historia misma. Una que revela como pocas veces hemos visto cómo funciona realmente el poder que influye en la geopolítica y en las finanzas de las que hablabas antes. Y si esto es una guerra interna, como yo sostengo, ¿cómo explicas que aparezcan nombres que perjudican a facciones de poder teóricamente enfrentadas?
La aparente aleatoriedad de las víctimas sugiere más un sálvese quien pueda que un plan orquestado. Buena pregunta. Pero la aleatoriedad puede ser una ilusión. Quizás los nombres que vemos son solo la punta del iceberg, seleccionados cuidadosamente para dar una apariencia de caos mientras se protegen nombres aún más importantes. O quizás, para dañar a un objetivo principal, estás dispuesto a aceptar ciertos daños colaterales, incluso en tus propias filas. Además, si fuera solo una guerra interna desesperada, ¿por qué el timing? ¿Por qué se produce esta filtración masiva justo cuando la atención mediática podría estar centrada en otros conflictos globales o crisis económicas? ¿Es de verdad una coincidencia o es el uso táctico de esa munición de la que hablas en el momento más oportuno para generar el máximo ruido? Bueno, es que el timing no prueba un control centralizado. Prueba que una de las facciones en guerra vio una oportunidad táctica para golpear a la otra. En una guerra no atacas cuando quieres, sino cuando puedes y cuando el golpe va a ser más efectivo. Quizás una facción necesitaba desviar la atención de sus propios problemas o vio a un rival en un momento de debilidad. Es una lógica de guerra, no una lógica de control de masas. Lo que sí te concedo es que ambos escenarios, el tuyo y el mío, nos llevan a una conclusión desoladora sobre el estado de nuestras élites. En eso sí estamos de acuerdo. Totalmente. Estamos de acuerdo en que esto no es un acto de pura justicia ni de transparencia. La discrepancia fundamental está en la naturaleza de la intención que hay detrás. Exacto. Y para mí, asumir que hay una mente maestra controlándolo todo es en cierto modo concederle demasiado poder a ese sistema. A veces, los sistemas complejos no son derribados por un ataque externo, sino que simplemente implosionan por el peso de su propia corrupción. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Las grietas de una implosión. En resumen, mi posición es que debemos resistir la reacción visceral e instintiva que nos provocan estos archivos. Es fundamental levantar la mirada del detalle escabroso y analizar la estructura que se esconde tras el espectáculo. La indignación es una energía muy potente, pero puede ser fácilmente canalizada por el propio sistema que la genera. El verdadero desafío no es descifrar cada documento, sino mantener la claridad mental para comprender que podríamos estar ante una sofisticada maniobra que busca moldear nuestra percepción del mundo, de la moralidad y, en última instancia, del poder. Por mi parte, y para concluir, sostengo que, sin negar la existencia de estas pugnas de poder que mencionas, nuestro foco debe permanecer en los hechos, en los datos y en la exigencia de responsabilidades concretas. Estos archivos representan una grieta sin precedentes en la coraza de la élite, una prueba de su descomposición interna. Minimizar el contenido en favor de una teoría sobre la intención, por muy lógica que parezca, es arriesgarse a perder una oportunidad histórica y crucial para exponer y, con suerte, desmantelar redes criminales reales que han operado con impunidad durante décadas. En cualquier caso, y creo que en esto coincidimos plenamente, es evidente que este material nos obliga como sociedad a confrontar una crisis de confianza profunda en nuestras instituciones, nuestros líderes y las estructuras que los sostienen. Desde luego, sea una implosión caótica fruto de una guerra interna o una jugada calculada de un poder que se reconfigura, nos reta a todos a pasar de ser meros espectadores del escándalo a ser ciudadanos que cuestionan activamente la verdadera naturaleza del poder y exigen respuestas. La conversación, sin duda, no ha hecho más que empezar.